Javier Vega González. Javier Vega González, el Vega. El Vega. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenido a un nuevo contenido. Muchísimas gracias, increíble que ya sea jueves, sí, así es. Jueves 23 de octubre del año 2025, 7 de la noche con 2 minutos desde la ciudad más grande y bella del mundo, por supuesto, la Ciudad de México. No sé si ustedes recordarán, pero las estaciones de radio de la época cuando yo era joven, así iniciaban, con este saludo maravilloso. Desgraciadamente ya no tenemos el radio como lo usábamos o lo escuchábamos antes, la radio o el radio, como le quieran decir, porque hay mucha gente que se molesta que digan el radio y hay gente que les gusta que digan la radio. Yo no tengo ningún problema por decir el radio o la radio, ya cada quien decide qué pronombre quiere ponerle. Así que muchas gracias y bienvenidos, y estamos completamente en vivo en los 3 canales. Por favor, dejen su like, suscríbanse, si les gusta el contenido, por favor, compartan. Y también es importante que si aparece el jipeo, nos den en alguno de los programas donde aparezca. Javier Vega González, el Vega, Recuerdos del Vega y Hombre de Nube y Lluvia. Y hoy es el capítulo número 2. La vez pasada pusimos Marcha Ibiza Locomía. Este es Moda Ibiza Locomía, cambió de marcha a moda. El próximo será Mar Ibiza. En estos capítulos que estamos hablando de depredadores, siempre hablamos de los depredadores en contra o haciendo uso de la violencia a mujeres, a jóvenes mujeres, a mujeres adultas, porque los depredadores están en todos lados. Pero normalmente no hablamos de la depredación masculina. Por eso creo que es importante, y le agradezco enormemente a Omar que traiga aquí a la vista, que que tenga la visibilidad que debe de tener una historia jamás contada. Porque nosotros siempre estamos en la parte frívola, y no digo nosotros no me refiero a el equipo de Javier, no. Nosotros, al momento de hablar de televisión, televisoras, plataformas que deciden contar un cuento de hadas. Y los cuentos de hadas no existen, queridos amigos. Dejen poner el bucle de una vez. Y les agradezco enormemente a todos los que ya se conectaron. Gracias, gracias. Y antes de que reciba a mi querido Omar, les doy las gracias a Marcelina Mejía, Ana Pineda Román, DM, Oliver Sandy, DM que ya está ahí, Verdad y Justicia, Romero León, Paloma Villela, Tony Correa y por supuesto Mictli por estar aquí. Y antes de darle la bienvenida a Omar, quiero decirles que mañana a las 10 de la mañana estaré hablando de Sasha Sokol, o Sokol, como uno le dicen, también hay como ustedes quieran decirle, si es Sokol o Sokol. Mañana a las 10 de la mañana hablaré de de estos momentos que han hablado Itati Cantoral y los cantautores Kiko Campos y también Memo Méndez Guiú, personas muy cercanas a el entorno de Luis de Llano, y ellos como hoy hablan acerca de este tema. Y también una cosita ahí de una cosa de nada, como diría una canción de Claudio Bermúdez, una cosita de nada, una cosa de nada, de lo último que dijo Cecilia Fuentes. Pero bien, vamos a recibir a Omar, quien ya se encuentra aquí. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Don Javi, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos del chat. Pues hoy tenemos este segundo programa acerca de la historia de Locomía, como bien dijo ahorita, dándole seguimiento. Ahora sí vamos a empezar tanto con la historia artística como con la historia de la depredación que fueron víctimas estos integrantes. Don Javi, quiero que me permita antes de comenzar nada más hacer un pequeño comentario acerca de esto. Fíjese que en estos días terminando de preparar este capítulo 2, como ya lo habíamos acordado, me di la tarea de estar revisando las fechas de nacimiento de los integrantes y para sacar en qué año llegaron a la agrupación y a qué año, con qué edad contaban. Pero al irme dando cuenta de que en ninguna de sus entrevistas ellos hablan de la edad y que la gran mayoría cuando tuvieron el primer contacto o llegaron a este grupo
eran menores de edad. Pues bueno, ellos no lo han hablado, ellos no han dicho la edad que tenían. Me pareció que podíamos tal vez incurrir en una falta de respeto o en una revictimización, ya que ellos no lo han señalado, no lo han dicho públicamente. Pero bueno, pues solamente haciendo este comentario, ahorita que vamos a entrar con la historia y a hablar de años y de sucesos en tiempos, pues no vamos a poder decidir la edad con la que llegaron cada uno de los integrantes, solamente comentar a nuestros amigos que la mayoría llegaron siendo menores de edad. Y justamente en el programa anterior usted nos comentaba cuando se hizo esta selección de la primera alineación para lanzar este grupo como un producto comercial, se seleccionaron a 4 personas, pero detrás de eso había de entre 16 y 20 jovencitos que habían sido reclutados por este depredador. Así que solamente quería hacer esta mención de que por tratar de ser lo más respetuosos con esto, ya que ellos no lo han comentado públicamente, pues vamos a omitir la cuestión de sus edades. Exactamente. Que no se necesita como adentrarnos demasiado porque en la parte de la llegada, por supuesto sabemos que fueron menores de edad. Que ellos por alguna razón no lo han aceptado todavía es una situación que a ellos les compete. Pero antes de iniciar, mi querido Omar, con el programa que preparaste, yo quiero hablar un poquito antes sobre la estética, porque esto tiene mucho que ver con este grupo. Hay grupos que se conocen, o boy bands, nosotros podríamos meter una boy band, como a Locomía, que tienen una destreza increíble para hacer juego de voces. En este caso hacen armonías o hacen segunda voz. Otros grupos también se decantan en la parte de qué bien bailan, qué bien movimientos tan técnicos, porque la estética lo es todo. Y aquí tenemos ropa tipo virreinal con hombres bastante atractivos. ¿Qué piensas tú, mi querido Omar, de la estética que presentó Locomía ante, por ejemplo, en ese momento estaba aquí en México Magneto, 5 hombres, y en Estados Unidos estaba New Kids on the Block? Digamos que Locomía eran un poquito más grandes que estos dos grupos, pero también eran formados por el sexo masculino. ¿Cómo ves tú la estética de Locomía? Fíjese que ahorita precisamente con esta introducción que vamos a ver para que vamos encaminados a lo que fue el lanzamiento y la grabación del primer disco, vamos a ver un poco de esto, de las referencias. Efectivamente, en esta década de los 80 estaba teniendo mucho auge esta cuestión de las boy bands, donde sí, efectivamente, también como se sabe, hay varios casos de estos grupos que no eran los mejores cantantes, pero tenían algún talento o eran muy buenos bailarines, como usted nos acaba de decir, o imponían moda, o algo que llamaba la atención sobre todo a la juventud de esos tiempos. Fíjese que yo, en lo personal, cuando salió el concepto de Locomía, al menos aquí en México, yo no me creía el hecho de que no era un grupo talentoso o un grupo preparado, pero yo con respecto efectivamente a la estética, sabiendo un poco de que traían este concepto de la moda medieval, con hombreras gigantes, con estos trajes, con los zapatos, pero a mí en específico, por obvias razones, me llamaba mucho la atención la cuestión coreográfica. Estos spots que ellos hacían al revés, giraban, el spot es girar sobre su propio eje y normalmente se hace pues al lado natural, que es a la derecha, y ellos lo hacían a la izquierda, girando a su propio eje, manejando el abanico con una destreza, como ya lo comentamos en el programa pasado, que es toda una técnica de que se nota, bueno, yo podría notar inmediatamente cuando alguien improvisadamente mueve un abanico y no lo sabe mover, y ellos lo movían con una técnica que a mí me hacía pensar, estos chavos duraron años y años preparándose, desconociendo la historia que sabemos o que vamos a ver de hoy en adelante, pero efectivamente ahorita vamos a ver precisamente de dónde tomaron estas referencias de lanzar este concepto, tomando en cuenta lo que estaba de moda en ese tiempo y en general debo de decirle que en el tiempo que salió el concepto de Locomía a mí me gustaba muchísimo porque hay otra cuestión
que creo que no hemos tocado y que en lo personal la quiero decir en esta introducción, que es que efectivamente no podemos, es algo que no podemos negar. Vimos a 4 muchachos que eran afeminados y para un público mexicano al menos que vivíamos mucha represión, indirectamente o sin quererlo, nos representó una validación de que al ser fuera de todos estos estereotipos que teníamos muy marcados, las personas que podríamos tener en algún momento alguna aspiración artística, podíamos tener un lugar. Podíamos tener un lugar para poder hacer realidad nuestro sueño, si era artístico, de estar en un escenario, aunque fueras de todo eso malo que te tachaba la sociedad. Así es, aquí nuestra querida DM dice que Locomía tenía un estilo barroco. Sí, tenía una parte de mezclanza de varias épocas y de varias modas. Inicia con la moda medieval, también se fusiona con la moda barroca y está súper exagerada. Ahorita que nos platique un poco el intro de todo esto, entenderemos el por qué llamaron tanto la atención por ser tan vistosos. Como bien dice él, la coreografía fue algo que fue un punto de influencia para ellos. Adelante, Omar. Perfecto, don Javi. Bueno, mire, vamos a empezar voy a dar una introducción de lo que sucedió. Bueno, ya tenemos el antecedente de que era más un grupo de moda, donde hacían unos tipo performance, donde bailaban todos desalineadamente por sin ningún lado. Eso ya lo vimos en el primer programa, pero vamos a ver un poquito más de la historia de cómo se crea para lanzar este concepto y nos remontamos. Voy a hacer lo que es un resumen hasta el año del 89, de 1989, que es donde oficialmente se lanza el concepto con el primer disco. Y en el año de 1988, José Luis Gil, el productor, quien fue CEO del sello discográfico Hispavox, se acercó una noche hasta la discoteca Q y quedó sorprendido con el performance de Locomía. Se reunió con Javier Font al siguiente día y le hizo una propuesta orientada a armar una banda de hombres. Y le comentó que si supieran cantar se podría estudiar lanzarlos como un grupo musical. En ese trayecto, él se regresó a Madrid, él los vio en Ibiza, y en ese trayecto habían acordado una fecha en la cual se presentarían en Madrid para poder hablar esto y negociarlo. Una serie de conflictos se fueron sucediendo que inclinaron a Javier Font para considerar irse antes de lo acordado a aceptar la propuesta del productor, entre ellas que hubo varias rivalidades internas en el grupo, un atentado de incendio de la casa donde él vivía, vandalizaron la furgoneta donde ellos se movían, algunos miembros dejaron la agrupación por estos sucesos y la relación con la discoteca Q donde ellos trabajaban se había terminado. También tenían por ahí el negocio de una peluquería que empieza a dar pérdidas, más los problemas que ellos tenían por el consumo de sustancias, en lo que empezaba a verse pues ya envuelto uno de los personajes principales en esta primera etapa, que fue Manolo Arjona. ¿Sí, ¿me escuchas? Sí, señor, se lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, no sé si se me fue el audio. Hola, hola. Sí, lo escucho, sí lo escucho bien. No sé si mis amigos, sí, no sé, me están escuchando, pero yo sí lo escucho. ¿Sí me escucha, don Javi? Creo que hoy les voy a seguir contando la historia en lo que don Javi regresa. Y bueno, estos acontecimientos fueron determinantes para considerar la etapa de Ibiza terminada y marcharse a Madrid. La propuesta de José Luis Gil era armar un grupo musical de 4 integrantes, que inicialmente, como ya lo habíamos comentado también, la primera alineación fue Javier Font, su hermano, Luis Font, Manolo Arjona y Carlos Armas, que Carlos Armas era un estudiante de arquitectura que se sumó al grupo en 1987 y como les decía, fue la alineación que en un principio participó en el proyecto que se puso en marcha a Madrid. Junto a ellos les acompañaba Lourdes Iríbar, designada como estilista y diseñadora, quien con el tiempo ganó preponderancia llegando a estar como corista en la banda en sus presentaciones en vivo. Esta alineación inicial fue fugaz con estos designados. Luis se marchó luego de una pelea con su hermano, quedando al margen de la formación.
Rápidamente se buscó un sustituto, se le ofreció en ese tiempo que ya era parte a Francés Picas, quien estaba relacionado con el grupo desde la discoteca Q. Ante la negativa de este, se reunió un casting, así es como se integra a la formación Juan Antonio Fuentes, bailarín estudiante de arte dramático, y las carencias artísticas que en un principio quedaron en evidencia fueron suplidas con un entrenamiento de canto y baile, mientras que paralelamente se trabajó en la producción de lo que sería su debut discográfico. De este modo, se le daba la forma a la alianza artística entre Locomía y Hispavox, con un contrato en donde esta última adquirió la representación y explotación de la marca comercial Locomía hasta 1994. Definitivamente, la mano del productor fue un elemento clave para el éxito de este primer disco y no se quedaran en un intento fallido, como el caso del grupo Necauns, que también salió de esta comuna que tenían formada hasta ese momento. Ya regresó, don Javi. ¿Sí me escuchas? He tenido problemas perdón, Omar, he tenido problemas, dice, ya regresé. Sí, efectivamente, no voy a ir hacia la luz. No sé por qué a esta hora, como que todo el mundo se conecta, mi querido Omar, queridos Ajá. amigos, y por alguna razón me fui, pero de todos modos quedan en buenas manos porque Omar preparó un increíble programa. Así que adelante, Omar, por favor. Perfecto. Fíjese que ahorita, precisamente de lo que usted estaba comentando, que la idea inicial para el lanzamiento musical de Locomía no era crear una boy band como lo que imperaba en esos años. Por ejemplo, como los New Kids on the Block, como ahorita nos comentaba usted. Él tuvo la idea de hacer el lanzamiento que Locomía, en lugar de ser una boy band, fuera una variación que fuera una dance band, ya que las discotecas eran los escenarios que ellos mejor conocían y de donde habían surgido. El concepto de dance band fue concebido como un grupo de baile principalmente dirigido a espectáculos nocturnos, ya habíamos comentado, principalmente a discotecas y a un público joven, replicando conceptos de grupos como el de Boney M o DC Can, que teníamos allí las imágenes para verlos, más o menos de dónde fue tomada esta idea. Y este concepto de dance band de Locomía pasó de Eurovisión a las discotecas. Yo quería comentar sobre este Boney M con un vestuario bastante llamativo, los colores principalmente, y el cantante que no era cantante, que ahorita nos va a platicar un poquito Omar sobre las voces de Locomía. Aquí pasaba algo bien extraño. Las tres mujeres tienen una voz increíble y el hombre que aparece en la pantalla, que es el vestido de negro con rojo, no cantaba nada. Y pues bien, como bien dice Omar, fueron como inspirados en este grupo y en este otro que voy a poner a continuación, donde estaba este vestuario. No sé por qué, si en algún momento alguien había comentado sobre los fantasmas del Caribe, que saldrían más adelante, pero creo que la estética marcó también una historia, ¿no, Omar? Adelante. Sí, totalmente. Bueno, creo que necesitaríamos irse, quien tenga alguna duda acerca del concepto, de dónde fue sacado toda esta cuestión del vestuario. Pero sí, efectivamente, como dijo ahorita DM, fueron sacados de diferentes corrientes. Hicimos mención de los New Romantics, del muñeco Pierrot, de la época del barroco, de varias situaciones donde encontramos las referencias más que claras de dónde fue sacado este concepto de Locomía. Y bueno, el siguiente punto que vamos a ver es la salida de Luis Font en los primeros tiempos. Luis Font, el hermano de Javier Font, decidió dejar la agrupación y pues eso le vino muy bien a Javier Font, ya que a él no le gustaba seguir las órdenes. Él no se acoplaba a la manipulación del líder y eso lo convertía en un elemento molesto. Ninguno de los tres integrantes se opuso o se pronunció en contra de que él abandonara la agrupación o que posteriormente la compañía de discos lo trajera de vuelta. No lo consideraban un buen elemento, entonces por eso no tuvo ninguna repercusión que se fuera. Además que Javier desde tiempo antes ya había prospectado al sustituto de su hermano, que sería Sergio Satanasa, ya que ya era uno de los dragones reclutados de Font. Lo propuso para reemplazar a su hermano Luis, pero el elegido por el productor Gil, quien ya empezaba a tener la voz mandante en las decisiones del proyecto, fue traer a Juan Antonio Fuentes,
porque no estaba bajo la influencia de Javier Font hasta ese momento. Así es. Yo aquí quiero, que está la fotografía que me envió Omar, hablar acerca de Luis Font. Nosotros a Luis Font lo sabíamos de su existencia porque en algún momento, en entrevistas que dieron los locomías más famosos, que en este caso era Manolo, Juan Antonio, Carlos y Frances, en algún momento lo mencionaron, pero nosotros no lo conocíamos físicamente porque, pues, las revistas de la época no vamos a buscar la fotografía de Luis y hay que traerla para que alguien conozca, ¿no? Porque hablaban de Javier Font y de los hermanos Font. Y hasta donde se sabía, creo que hay una diferencia de edad muy grande, ¿no? Omar, entre Luis y Javier, y que también tiene que ver con la parte de rebeldía de este chavo. Nosotros lo conoceríamos hasta el año 93, cuando ya vino con la otra versión de Locomía, que también no se pierdan ese capítulo cuando los agreden, que Omar lo va a preparar, está increíble, porque habla de no hay que fanatizarnos, porque ahí la fanaticada hizo cosas que no debería de haber hecho. Yo veo esta fotografía, Omar, que envías y lo veo como de 15 años. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que sí había una diferencia muy grande, pero yo creo que vale mucho la pena mencionar que como él no estaba en esta manipulación del depredador, pues a él le costaba, pues que tenía una relación que era su hermano y era el rebelde, pues no estaba manipulado y no aceptó el someterse a toda esta cuestión que hemos mencionado de a lo que sometían los otros integrantes, como los tenía pues en esta organización de que les cambió la realidad, los despersonalizó, los separó de su familia. Ahorita tristemente vamos a ver una declaración más adelante de Manolo, que para mí, en lo personal, creo que es el caso más triste de esta historia, al menos en las declaraciones que él sí ha hecho. Entonces, pues al no estar en esta manipulación, creo que él sí se mostraba más rebelde y tuvo más por contradecirlo o por preguntar o por no estar de acuerdo con lo que se le imponía, y esto dio lugar a que se separara en los inicios de la agrupación. Así es, entonces nosotros no conocíamos al miembro original, que en este caso era Luis, luego lo vamos a ver en el 93, 94, que fue cuando hicieron la pequeña gira o la presentación de los Locomía, y hace algunos meses o semanas, no recuerdo bien, Omar, él estaba en situación de calle en Guadalajara, ¿no? Una cosa bien rara. Sí, don Javi, al final yo creo que vamos a tener un programa de qué es lo que ha Omar, pasado con cada uno de los sí. integrantes. Y sí, efectivamente, yo creo que indudablemente también le afectó toda esta cuestión. Él Ujú, después se dedicó a unas cosas, pues ahora sí que vamos a decirlo por no decirlo tan feo, como no tan honorables en su vida posterior. ujú. Y después esta situación de calle que efectivamente vivió hace apenas unos años. Así es. Así que proseguimos con la historia después de la salida de Luis y la llegada de uno de los integrantes más carismáticos, porque así lo decían cuando venían a México, Juan Antonio. Perfecto. Bueno, pues para nuestro siguiente punto vamos a hablar ahora de lo que son las influencias de Taiyo, que es el primer disco, el lanzamiento, que, bueno, Taiyo significa sol en japonés. La música del concepto de Locomía debía de ser acorde a su estética y al performance que ellos realizaban con abanicos. Por ello se reunieron los sonidos más destacados de las discotecas de Ibiza, como el synth pop o el italo disco, y los nuevos sonidos que estaban surgiendo en esa época, como el acid house. Algunos representantes de estos ritmos son Sandy Martin, Frankie Goes to Hollywood, Amnesia, como le digo, como ejemplos de grupos de estos géneros musicales. Para poner un poco en contexto también lo que se escuchaba en ese tiempo, los más grandes éxitos de esta década, eran también ritmos étnicos que lideraban las listas de popularidad, como Ofrahasa, Imnihim Halu, que le decía, lideraban las listas de popularidad. Entonces también esto ahorita vamos a tener que tuvo alguna referencia para la creación de este disco. En Taiyo se daría un toque oriental después del viaje que Locomía realizaría a Japón como una gira de este grupo de performance. También se tomaría en cuenta la música clásica y orquestal que había surgido en los últimos años con el director Luis Cobos y el compositor clásico español más internacional Manuel de Falla. La música
de este disco también se adelantaría a la incorporación del hip hop que vendría con el Eurodance y a los coros polifónicos de Enigma, no dejando fuera los ritmos latinos más bailables incluidos en el disco. Incluso se añadiría un guiño al musical West Side Story del compositor Leonard Bernstein. Tayo fue para su época una muy loca mezcla y combinación de ritmos musicales y nuevos sonidos, un producto al parecer tan raro y tan innovador que unido a la imagen del grupo y al espectáculo de los abanicos, nadie se atrevería a lanzar en ese momento. Yo creo que fue un gran concepto precisamente porque, y vuelvo otra vez con lo inicial, la estética. Llamó mucho la atención la forma de ahora sí que cómo movían los abanicos, cuál era las coreografías y sobre todo hombres muy atractivos que estaban debajo de de ese vestuario. Y por supuesto tenían que buscar algo ad hoc para si su ropa no tenía que ver como con o sea, era la mezcla y la fusión, y eso me gusta mucho, porque si ustedes escuchan, digo, si escuchan los ritmos, creo que hasta en una cantan en japonés, ¿no? Sí, dicen algunas palabras, pero en este disco mayormente, ahorita lo vamos a ver más adelante, más que letras de canciones, don Javi, eran frases Ujú. que hacían alusión a de dónde provenía el grupo. Esta cuestión de la fiesta en Ibiza, de la música de los discos, y pues los ritmos creo que era lo que más trataron de alguna manera encajar un poco más con la estética, con el estilo del vestuario, con la cuestión de los abanicos, al hacer estos coros polifónicos y esa cuestión de algunos ritmos que parecían como más, como de etnia, como étnicos, entonces para que dieran un poco, que tuviera un poco, yo creo que encajara o que tuviera un poco que ver con el concepto de la imagen. Muy bien, porque cada uno de los títulos de este disco, del primer disco, nos deja ver precisamente lo que ellos querían mostrar, porque es un concepto. Y aquí es donde viene una parte completamente triste para muchos. Cuando se crea un concepto, puede ser que los integrantes sean o muy talentosos o solamente sea por su físico. Y creo que aquí les jugó en mala onda el físico, porque eran demasiado atractivos, pero no tenían el talento como para... lo importante también es que dice en algún momento... Creo que ya se quedó trabado don Javi, vamos a ver si ahorita lo arregla, a ver si regresó o no. Creo que no. Para nuestro siguiente punto, y que es una pieza importante dentro de este lanzamiento y del concepto, vamos a nombrar ahora a José Luis Gil, que se ha medio nombrado un poco, pero ahorita vamos a hablarlo más a profundidad, que fue el productor, que como les comentaba en un inicio, fue quien los descubrió en esta discoteca de Ibiza y después se los trajo a Madrid para lanzar este concepto, perdón, y que tuvo la visión de hacer este grupo que mayormente iba a ser de baile. Y pues bueno, después que él los empieza, vamos a decir, a pulir, porque hay una gran disputa de hecho, hasta hoy en día, donde Javier Font se adjudica que todo el concepto de Locomía es creación, inspiración de él, y que Locomía hubiera sido exitoso tal como lo fue, y hubiera seguido con el más grande éxito, con o sin el productor. Y el productor se dice que Locomía nunca hubiera pasado de ser un grupo de modistas que hacían una pasarela y que nunca hubiera pasado más si él no hubiera intervenido. Entonces vamos a hablar un poco de él. José Luis Gil, con tan solo 15 años de edad, comenzó en la música, seleccionando y vendiendo los nuevos discos nacionales y extranjeros que en poco tiempo se convertirían en las más grandes ventas del país, al menos de España en esos momentos. A los 17 años entró a trabajar a la compañía CBS y pasó por todos los cargos de la industria musical, llegando a ser presidente de Hispavox. Cada proyecto que ofreció a las compañías donde trabajó les dio ganancias multimillonarias al reconocer e impulsar a los artistas, conceptos y estilos que tendrían éxito, y como manager
lanzó a muchas estrellas a su expansión internacional. Y tenemos algunos ejemplos de los artistas que él colaboró. La verdad que yo no tenía ni idea de con los artistas o conceptos que él estuvo involucrado, a ver cómo le suenan estos nombres. Estuvo involucrado con la carrera de Rafael Acarrá, Miguel Bosé, Enrique Llana, José Luis Perales, Rafael, Nacha Guevara, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Ricky Martin y Shakira. Vamos a ver si ya regresó Javi. No, creo que no. Ah, sí, ya. Y lo estamos viendo ahorita en pantalla, la foto de José Luis Gil. No sé si nos quiere comentar algo sobre José Luis Gil, don Javi. Creo que sigue congelado. Pero bueno, si Locomía hubiese tenido otro productor con tanta experiencia, o si no hubieran tenido otro que no hubiera tenido la visión de cómo funcionaba el mercado musical de la época, seguramente hubiera sido, como les comentaba, un grupo más desechable de los 90s o de los 80s que hubieran pasado sin pena ni gloria. Y él les comentaba hace un momento que él se encargó de seleccionar a los 4 integrantes iniciales de Locomía para lanzarlos, escogiendo precisamente lo que acaba de decir don Javi, a los 4 más altos y más guapos. No sé si, a ver, don Javier. Creo que ya regresé, ¿no? Perfecto, No, sí, muy bien. Ay, verdad, disculpen ustedes, pero también están haciendo aquí algunas cosas en la casa. Y bueno, continúa en pantalla José Luis Gil, y nos estaba platicando un poquito de la trayectoria, que también es gigantesca. Aquí en México también se le conoció, tuvo amistades y todo el rollo, como uno de los grandes hacedores de estrellas. Adelante, Omar. Sí, don Javier, les comentaba que después de ver esta pequeña reseña de la carrera de José Luis Gil y con los artistas que estuvo involucrado y en los conceptos que lanzó, pues yo creo que nos damos mucha idea de tanto del poder que tenía en ese tiempo, las influencias, como del prestigio que tenía al trabajar con estos grandes cantantes que para esa década de los 90 sobre todo ya figuraban como artistas consagrados la mayoría. Entonces, pues creo que para mí, hablando al menos del trabajo que hizo, pues sí fue una pieza clave para poder lanzar este concepto y que tuvo sobre todo la visión de poder pulir y poder preparar el concepto que él quería manejar con estas 4 personas que seleccionó de toda la comuna que tenía ya Javier Fon en esos momentos. Y vamos a ver ahora algunos detalles acerca de la grabación del disco Taillo, que fue el primer disco de Locomía. La grabación del disco se haría de manera tradicional en Madrid, sin computadoras ni el autotune que posteriormente se utilizaría para ayudar a que suenen mejor las voces, sobre todo de las voces que pues no cantan muy bien. Los productores involucrados en la grabación de este disco fueron jóvenes promesas con mucho talento que después figurarían significativamente, en la escena musical, como Pedro Vidal, el pionero de la música electrónica en España, y Benjamín, un cantante de hip hop de origen estadounidense, y a ellos se unirían estos, a ver si les suenan algunos nombres, como Cristóbal Sánzano y José Manuel Navarro, un destacado compositor de música orquestal, y más tarde se uniría Jenny Navarro. Debido al éxito de este equipo creativo, después serían productores y compositores musicales de grandes artistas, tomando en cuenta el éxito de Locomía, como por ejemplo Mónica Naranjo, Draco Rosa, Celia Cruz, Garibaldi, Enrique Iglesias, Magneto y Ricky Martin. O sea que con el concepto de Locomía se creó este equipo de todos los productores que en aquel momento eran jóvenes y estaban comenzando, y debido al éxito que tuvieron para crear entre todos el concepto de Locomía, es que fueron trabajando con otros artistas que pues por demás está decir que fueron también muy exitosos. Como nadie en este grupo creativo de producción escribía letras de canciones, el propio productor Gil se encargaría de escribir las letras de las canciones de este disco, solo que cuando llegó la hora de grabar las voces y después de muchas clases de canto a los integrantes, estos solo les servirían para hacer los coros polifónicos, pero nada más. Aunque más de 30 años después digan lo contrario, todos estuvieron de acuerdo en incluir las voces solistas externas
para este primer disco. ¿Está por ahí, don Javi? Bien. Perfecto. Continuamos entonces con las voces cantantes reales de Locomía, al menos para este primer disco que es llamado Taillo, que es, las voces principales de los discos fueron un secreto que se guardó por más de 3 décadas para no perjudicar el éxito del lanzamiento del grupo. Cada vez que Carlos Armas cantaba en el escenario, quien realmente cantaba era Benjamin Carrington, quien creció en Estados Unidos, por tanto dominaba un inglés nativo. Su primera aparición fue en un grupo llamado Bandolero, con el alias de Dr. B. Esta fue la voz perfecta para darle a Locomía un toque de hip hop americano. Al año siguiente sacaría su disco como solista, que fue producido por Cristóbal Sanzano y Pedro Vidal, con el que posteriormente acompañaría a Locomía en sus giras para promocionarlo. La voz principal del tema Locomía la grabó el mismo José Luis Gil. La de Carlos Armas sería grabada por Benjamín. Las demás voces fueron grabadas por los productores y colaboradores que formaban parte de la discográfica. Locomía sería totalmente un grupo de playback, en el que el grupo solo aportaba la imagen y sincronizaba los labios de la pista grabada en el estudio, situación que cambiaría un poco para el segundo disco. Así es. No sé si ustedes tengan las imágenes o han visto los videos de Locomía sin voz cantando en Viña del Mar. Ya lo platicaremos más adelante sobre esta historia. Cuando nosotros vemos a un grupo como, ¿cómo se puede decir? Como proyecto, vuelvo nuevamente con lo mismo, o son muy guapos o mujeres atractivas con cuerpazo, o tienen unas grandes voces. Ustedes recuerden solamente el fenómeno de Milli Vanilli, donde otros cantaron las canciones y los que salieron fueron 2 hombres muy atractivos. No sé si tú recordarás que también son del mismo año, precisamente, Omar, a Milli Vanilli. Sí, me acuerdo. Y de hecho sí he visto ese caso también de que se descubrió que realmente quien cantaba era otra persona y que, pues de hecho es denominado como uno de los más grandes fraudes de la música, al saber que él no cantaba. Pero pues yo creo que esto nos pinta perfectamente bien el panorama de que el productor tuvo la visión de lanzar este concepto y pues no le importó que estas personas no cantaran y lanzarlos como cantantes, y pues lo que se sabía realmente detrás y que no se decía en esos tiempos era que las voces, ninguna de las voces era de ellos en este primer disco y que ellos solamente hacían lip sync. Precisamente en el siguiente programa vamos a ver este momento polémico de cuando los invitaron a Viña del Mar y que tuvieron que cantar en vivo, solo que hay un pequeño cambio porque ahí ya entró otro integrante que sí cantaba un poco más y que se pudo disfrazar un poco que sí eran ellos los que cantaban. Así es, famoso Locomía. Entonces, aquí tenemos el disco que ya estaba mencionando Omar sobre la autoría y sobre todo los ritmos. Podemos ver Te Amo América, Locomía, Noche de Embrujo, y ahí aparecen a Terror Visión y aparecen todos los que realizan pues suena bien horrible, queridos amigos, pero tenemos que llamarlo producto, ¿cierto? Ay, sí, don Javi. Miren, nada más quería como comentar porque vamos a ver por ahí unas fotos que aparece una chica, que la cual es denominada como la Quinta Locomía. La denominada Quinta Locomía es la diseñadora de modas Lourdes y Rivar, que se encargaba de la mayoría de los diseños de los looks que usaría el grupo ya como concepto, y también participó vocalmente en los coros, aunque para el momento del lanzamiento del disco no se le otorgaría ningún crédito. Y pues bueno, cabe destacar que ella sí era muy buena cantante, y pues bueno, les haría por ahí los coros, y esto no se sabía hasta muchos años después, que ella siempre las acompañaba a las giras, aparecía como corista, pero también ella revela por ahí que no podía hacer tanto de presencia, ya los conocía desde antes de que tenían el concepto, pero pues la cuestión era que la fanaticada, sobre todo femenina, estaba muy vuelta loca con los integrantes, que no quería que se le relacionara
con alguno de ellos para no perjudicarlos. Y pues Así bueno, es. perdón, Si don ustedes Javi, ven, adelante. perdón, mi querido Omar, si ustedes ven en la pantalla aparecen los 5 locomías, está todavía, Javier Font, que está en medio de Carlos Armas. Yo vimos la carita de Luis Font en esta fotografía donde estaba solo, y ahorita lo vemos a, Juan Antonio. Yo lo veo bien chiquito, mi querido Omar, ¿cuántos años le calculas que tenía ahí? Ay, don Javi, sabe que se hace mención que Juan Antonio era de las personas que llegó con menos edad Ujú. y no se ha dicho, pero yo creo que llegó alrededor de los 16 años. Sí, más o menos. Esta fotografía es muy icónica porque aparecen, antes de que ahora sí, antes de que se integrara Francés, que fue, uno de los, más queridos integrantes. Adelante, Omar. Bien, don Javi, seguimos entonces con lo que fue la presentación del disco Tayo. La presentación del lanzamiento del disco se hizo en noviembre de este año 1989 para aprovechar las campañas de promoción de eventos de fin de año, que sabemos que en España son todo un suceso. Fueron convocadas celebridades y todos los grandes medios españoles. Sería el arranque de promoción de Locomía en territorio de España, iniciando con una serie de más de 100 presentaciones pactadas en discotecas para posteriormente, debido al buen recibimiento, continuar con la producción del disco en América Latina, que para este primer gira visitaron Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y por supuesto México. Tal campaña de promoción no se había realizado nunca para ningún artista o grupo español para esas épocas. Y conjunto a esto quisiera tocar este siguiente punto, que seguramente usted nos va a ahondar un poco más en ello, que es el éxito comercial de este primer disco llamado Tayo. Comercialmente fue un éxito en España, se vendieron más de 60,000 copias en 3 meses, disco de oro en ese mismo año, según la página web oficial. Las ventas totales se acercaron a un disco de platino, que en ese tiempo eran 100,000 copias, esto en España. En Brasil había vendido alrededor de 100,000 copias también, obtuvo un disco de oro en 6 países más, que son Chile, Ecuador, España, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero creo que uno de sus más grandes éxitos fue precisamente en nuestro país, donde reciben un doble disco de oro y se convirtió en el mayor éxito de su carrera, con más de 1,000,000 de copias vendidas en todo el mundo. Sí, como que, bueno, en el programa anterior estábamos hablando de el impacto que hizo o que tuvo Locomía a nivel, continental cuando aparece en México. No criticamos a nuestros hermanos de Chile, a nuestros hermanos de Argentina, a Venezuela o a Perú, donde también ellos se presentaron. Pero los grandes escenarios estaban aquí en México y los grandes momentos que vivió Locomía como el grupazo número 1, lo vivieron aquí. De hecho, estaban planeando quedarse a vivir. Cuando pasa el tiempo, que ya lo veremos en otro programa, muchos de ellos estuvieron viviendo un rato aquí y luego se regresaron. México les dio lo que ellos estaban buscando, principalmente a los, productores. De aquí salieron 3 grandes éxitos, aunque la mayoría recuerda, aunque el primer sencillo fue el mismo tema que da título al grupo, que era Locomía. El tema que se arraigó aquí en México, que fue el cañonazo de cañonazos, fue un tema que creo que todavía lo siguen poniendo, Rumba, Samba, Mambo. Que también el tercer sencillo sería Gorbachov, que también tuvo mucho éxito, pero el tema icónico de este primer disco, por supuesto, mira, ya puso ahí Oliver Sandy, exactamente fue Rumba, Samba, Mambo, que llegó a primer lugar de popularidad y estuvo ahí varias semanas. ¿Cómo ves esto, mi querido Omar? Y sí, efectivamente ganaron doble de platino, doble de oro, triple de platino, y se estaban acercando al de diamante. Fíjese que por cuestiones de baile, yo considero más icónico la canción de Locomía. La entrada, o sea, la entrada de la canción de Locomía, la introducción, el cómo van cerrando los abanicos uno por uno, para mí es, yo creo que la canción más icónica de los 90 que yo tengo en la mente. Creo que se quedó congelado don Javi de nuevo, pero voy a seguir un poco con esta información. Quiero tocar un punto de una cuestión que es el Bar Boutique Santuario Locomía.
porque va a tener una relevancia ahorita con un tema que vamos a ver, que fue inicialmente conocida como una galería de arte. Estaba situado junto a la sala Rock Ola, que había sido uno de los puntos de reunión más importante de la movida madrileña, y vamos a decir, como negocio del bar boutique, fracasó porque a Font le interesaba más embriagarse y regalar copas a sus amistades y prospectos de dragones que hacerlo como negocio, pero va a tener un poquito más de relevancia ahorita precisamente con el siguiente punto, que es la salida de Javier Font, y con el otro que sigue, que es el contrato. La sustitución del grupo de Javier Font de Locomía fue una decisión de la compañía de discos Hispavox. Su sustituto fue Francés Picas, quien ya formaba parte del grupo de Javier Font. Lo conoció en Ibiza en unas vacaciones de Francés y fue reclutado por Font para ocupar el lugar de Grand Pachier, ser el encargado de la tienda galería y diseños de vestuario, aunque Francés ya había sido propuesto para pertenecer al grupo anteriormente para sustituir a Luis Font. En ese momento rechazó la oferta para continuar con sus estudios de periodismo y también porque lo obligaban a que si formaba parte del grupo, como iba a sustituir a Luis, tenía que teñirse el pelo de rubio. En esa primera ocasión no aceptó, pero para esta segunda vez él aceptó la propuesta. Él le gustaba mucho el diseño de moda, se dedicaba pues, mayormente a eso, tenía una buena voz y fue aprovechada para el siguiente disco. Francés, como acaba de comentar don Javi, se convertiría sin duda en uno o si no en el integrante favorito de los fans. Los creadores de los trajes fueron ya con este concepto de Locomía en forma, fueron Grand Pachier, Lourdes y Francés. Realizados, ellos develan después, mucho tiempo después, por una persona que se encargaba de hacer todo lo que ellos diseñaban a la costura, de nombre Pepita Quintana, pero no eran nombrados porque Font siempre se quería quedar con el reconocimiento de que él era el creador absoluto de todo. Cuando escuchamos a Javier Font y veíamos como gallinas descabezadas a este grupo de dragones, nos damos cuenta que efectivamente tenía él como el efecto primario, pero necesitaba pulirse. Por eso llega José Luis, y José Luis dice, sí, pero van a ser tantos, van a bailar tal, van a ponerse tal, vamos a escoger de todos los dragones que tienes a estos. Como bien dice Omar, uno de los más queridos, que desgraciadamente ya no está en este plano, Francés, fue el más como, ahora sí que veíamos al sexy, que era Carlos Armas, pero veíamos al protagonista de esta historia, que era Francesc Picàs, y fue tan querido en México que grabó un disco precisamente con los productores que dice Omar, o que mencionó Omar, y eso lo veremos en los capítulos más adelante. Adelante, Omar. Sí, don Javier, ahorita vamos a ver esta situación de Francesc Picàs, que también es un caso muy interesante, porque hay por ahí varias controversias con él. De hecho, si nuestros amigos ya vieron la película de Netflix, Francesc Picàs no se menciona en la película. Y me parece también muy interesante porque él, en las entrevistas que dio a lo largo de los años, él primero niega que él haya caído en algún tipo de abuso o manipulación, pero cuando ya lamentablemente él sufría de depresión y tuvo varios intentos de regresar a tener una carrera artística, precisamente porque los fans no dejaban de estar en contacto con él y de pedirle que no lo abandonara la carrera, en algún momento se sinceró y habló realmente de lo que ocurrió, pero pues sí, como ya dice don Javi, lo vamos a ver en otro programa correspondiente a la estadía más en concreto de Francesc Picàs. Ahorita, como el punto que estamos hablando es de la salida de Javier Font y quién lo sustituyó, que fue él, y pues bueno, el siguiente punto que vamos a ver es precisamente el contrato que José Luis Gil les expiró por medio de esta compañía disquera que para ese tiempo no se conocía primeramente, y cuando se conocieron algunos detalles fue algo muy polémico las cláusulas, sobre todo que les impusieron. El contrato inicial que firmaron los integrantes de Locomía tenía
una duración de 5 años y 5 discos, y ninguno se quejó de las condiciones del contrato hasta pues más de 20 años después, que incluía cláusulas que sonarían por demás escandalosas incluso hoy en día. En el contrato, Javier Font cedía la marca de Locomía, que había sido una creación principal de Gard Pachier, pero Font registró el nombre y el concepto, por eso él tenía los derechos, como también lo era el logotipo, para lo que Gard jamás vería solo un centavo por este concepto. El contrato de Locomía se refiere a un controvertido acuerdo que el manager José Luis Gil les hizo firmar a los miembros del grupo, el cual les imponía restricciones sobre su vida personal y sexual para no afectar la imagen pública del grupo. Entre las cláusulas, les prohibía hablar de su sexualidad y limitaba su vida sexual. Además, les restringió su libertad artística y estética. Entre las más destacables o polémicas de estas cláusulas tenemos la confidencialidad sobre la sexualidad. El contrato les exigía mantener en secreto su orientación sexual y no visitar lugares dirigidos al colectivo LGBT. La otra cláusula sería la restricción de la vida social. Se les imponían limitaciones en su vida social y se regulaba su forma de vida hasta el mínimo detalle. El control artístico y musical es otra de las cláusulas, el cual lo tomaría por completo el productor Gil, que tomaría decisiones que no coincidían con la versión del grupo, como poner su propia voz en el estribillo de su canción más famosa, Locomía, argumentando que los miembros no cantaban con la solvencia suficiente. Las repercusiones que podía tener no incumplir a estas cláusulas son, híjole, aquí está muy fuerte esto, las repercusiones, la más grave o la primera sería la pérdida de la libertad. Los miembros del grupo, en especial Javier Font, sintieron que el contrato les quitó su libertad de expresión, de vestir y de desarrollarse como personas. La siguiente repercusión sería el rechazo de la época. Aunque la sociedad española de la época era más conservadora, algunos de los miembros del grupo, como Font, cuestionaron las cláusulas y las consideraron totalmente fuera de lugar. La última repercusión sería el éxito. A pesar de las restricciones, el grupo alcanzó un éxito mundial y giró por toda Latinoamérica. Sin embargo, su carrera musical terminó abruptamente por las diferencias con su manager. Y lo peor de todo, Omar, es que volvemos nuevamente con explotación laboral y malos pagos, esclavitud. Los tenían muy estresados, se les vio a ellos aquí en México cuando estuvieron en la mejor época, que fue el 91, que fue el año dorado de Locomía, y se les veía estresados, se les veía cansados, se les veía muy, muy mal. Este documento que aparece en la pantalla a mí me llama mucho la atención porque si tú vas a querer ser artista y vas a estar bajo nuestro dominio, esto es lo que te estamos diciendo que tienes que hacer. Y efectivamente te cortan tu libertad de expresión y tu libertad de poder ser lo que eres, porque te están contratando. Entonces aquí recordemos que muchos de ellos llegaron siendo menores de edad, que igual pudieron haber roto el contrato, pero pues no lo hicieron. Estuvieron en un contrato bastante fuerte y nuevamente volvemos a la historia de ellos. Ninguno se hizo rico, pero ¿qué tal los que vendieron los discos, los que vendieron las fechas, los que vendieron los conciertos, los que vendieron la ropa? Y ellos no vieron ni un peso, Mar. ¿Cómo ves? Sí, fíjese que ahorita precisamente uniendo estos puntos, por eso le comentaba que tenía esta conexión con la tienda, con Lourdes, con la salida de Javier Font. Este contrato o esta parte que estamos viendo en pantalla son las cláusulas para los otros integrantes. Para Javier Font fueron otras cláusulas en la cual se manejó un acuerdo. Él dijo años después y hoy en día que él no se dio cuenta que a él lo engañaron de que estaba firmando cediendo los derechos, pero sí se dio cuenta del trato benéfico que le ofrecieron, porque si eran 4 Locomías, sustituidos ya el hermano y sustituido Javier Font, el acuerdo al que llegaron con Javier Font fue que obviamente con esa no sé ni cómo llamarle,
con el siguiente abusador que fueron víctimas, que es el productor. Astutamente lo que le ofreció fue, van a ser los mismos 4 integrantes, te voy a cambiar y ya cambiamos a tu hermano, tú vas a percibir lo mismo que perciben los 4 integrantes sin formar parte del grupo. Porque es tu concepto creativo, porque es tu idea, porque es tu nombre, porque tú tienes los derechos. Entonces, pero yo creo que muy astutamente porque él sabía la relación que él tenía con los otros integrantes y cómo los manejaba y manipulaba. Entonces, no fue algo como que lo dejó fuera, sino que le ofreció este trato y lo hizo cargo de la boutique donde se vendía ahora la mercancía con relación a los abanicos, todo lo relacionado a los clubes de fans. Por eso él pudo hacer la manipulación después, porque hay testimonios de club de fans cuando se hizo el cambio de integrantes, que eso lo vamos a ver en el siguiente programa, que es en el segundo disco, donde los integrantes se revelan manipulados por Javier Font, o ya no sé yo si manipulados por él o porque realmente se dieron cuenta de la explotación, porque por donde le veamos, estas personas estaban siendo explotadas tanto por un lado por un manipulador en el aspecto amoroso, vamos a decirlo así para no decir otra palabra, y por el otro lado por el otro manipulador explotados económicamente. Entonces, en el siguiente capítulo, donde veamos el siguiente disco, vamos a ver un suceso que pasó por una disputa donde los manipula para que los 4 renuncien a estar en Locomía, pero Javier Font metió mano con todos los clubes de fans para que rechazaran al nuevo concepto o nuevos integrantes. Entonces, bueno, a lo que quería llegar con estos puntos es que están conectados porque el trato con Javier Font, a diferencia de los otros integrantes, es que él iba a seguir percibiendo lo mismo sin ser parte del grupo, sin hacer presentaciones, sin ir de gira. Definitivamente el productor lo quería fuera, pero calladito y allá recibiendo dinero y haciéndose cargo de la tienda. Ay, no, de verdad, cuando Omar me mandó este documento, se me hace bastante fuerte porque sí, es como venderle tu alma al diablo. ¿Quieres ser famoso? Firma. Firmas por 5 años y te atienes a lo que le convenga a la compañía. Aquí nada de tus payasaditas, nada de cosa, porque inmediatamente estás fuera, pero sin libertad. Y esto me recuerda a los chavos de la academia que firmaban un contrato por 5 años y le vendían su alma al diablo. Entonces, ellos también querían una fama, querían ser parte del mundo del espectáculo, pero fueron sobreexplotados. Y aquí, Omar, en esta cláusula de la E, que dice el maquillaje a utilizar por el grupo nunca podrá exceder de los considerados lógicos dentro de una estética masculina. No entiendo cuál sería el afán, porque pues se supone que en ese momento todavía no teníamos el concepto bien definido de las drags, como para que pudiera haber un maquillaje exagerado para un hombre, ¿no crees? Sí, no esperaríamos a lo mejor que hicieran lo contrario de lo que dice las cláusulas, pero pues definitivamente es reprimir a una persona mucho más, a unas personas que ya vivían abiertamente su sexualidad y su forma de ser y ponerlos a estas circunstancias de adecuarse a un contrato. Yo fíjese que siempre cuando yo me acuerdo que cuando veía algunas entrevistas de ellas, yo nunca los veía como personas de su edad, jóvenes, alegres, a lo mejor a la expectativa de conocer un nuevo país. Yo siempre los veía como temerosos, como con cuidado de lo que decían, como muy recatados. Pues no tuve más que pensar, recuerdo en aquel tiempo que seguramente era su forma de ser, pero ahora viendo estas cláusulas de contrato, pues oiga, qué miedo hacer cualquier tipo de cosa, en lo cual seguramente les decían que si fallaban alguna de estas cláusulas, pues podían hasta ir a la cárcel por incumplimiento de contrato, imagínense. Exactamente. Entonces, o haces esto que te pedimos o vas fuera de. Recuerdo en ese año hubo una firma de autógrafos y las fans, que eran miles y se reunían afuera de las estaciones de radio. Carlos Armas, Francex, o cada uno de los nombres de los integrantes los mencionaban y las chicas estaban allá afuera y fue el acabose porque no habían contratado muchos guardias de seguridad, desnudaron a Carlos Armas y se quedaron con mechones de cabello. Recuerden que el único que tenía el cabello largo era Carlos
y muchas de las fans se quedaron con su cabello y con la ropa. Yo creo que todavía no nacía Omar y muchos de los que están aquí no se acuerdan de ese momento, pero sí fue bastante peligroso para Carlos, porque a Carlos le quitaron la ropa completamente. ¿Cómo escuchas eso, mi querido Omar? Fíjese que sí vi esa noticia de tiempo después, donde sí, efectivamente, sobre todo la cuestión de que le arrancaron mechones de cabello, tan fanatizada estaba la gente por este grupo y creo que mucho de lo que se vivía en esa época por diferentes artistas que no tenían control y precisamente eso, como comentó ahorita, es algo que vamos a ver en el siguiente programa donde pasa esta cuestión donde los fans creo yo que se adjudican como un papel de jueces sin saber todo lo que estaba pasando detrás con el cambio de integrantes. Está muy interesante esta cuestión de la fanaticada. Pero mire, por último, don Javi, nada más quería dar este comentario de que cuando en estos años del 89, 90, 91, que estuvo toda esta gira de promoción de este primer disco, mientras tanto, en Italia, Gard Pacier grabó 2 discos con su nuevo proyecto en 1990, presentó un llamativo y curioso look con armadura de cuero, mientras la compañía comenzaba a crear y preparar el siguiente disco de Locomía. Javier Font preparaba una nueva propuesta, pues recordemos que ya estaba fuera del grupo, una nueva propuesta estilística que para el siguiente disco Locobox, ya que él, como se seguía sintiendo el creador del concepto, él quiso proponer el look que se usaría para el siguiente disco, aunque él ya no formaba parte del grupo. Y creo que esto es uno de los motivos que da inicio precisamente, él lo llama un boicot que le hicieron, pero precisamente a que se revelaran los integrantes, ya que la controversia que pasaría para el siguiente disco. Pero pues obviamente no fue tomado en cuenta, pero nada más lo comento para saber que aunque Gad Pacier estaba ya en Italia, Javier Font seguía adueñándose de ideas creativas de otras personas, siempre diciendo que él era el máximo creador, que él era el máximo diseñador, y la propuesta que hizo de este nuevo look era lo que Gad Pacier estaba haciendo en otro país. Y pues bueno, con esto cerramos lo que es la cuestión del primer disco. Antes de pasar al siguiente tema, y último, no sé si nos quiera comentar acerca del suceso de Locomía en México, que seguramente usted lo vivió más cercano. Sí, fueron la locura. Les digo que donde quiera que se presentaban estaba lleno a reventar. Vendieron discos como locos, primeros lugares de popularidad. Y yo lo que preguntaría es, ¿dónde están hoy las fans? ¿Y seguirán guardando el pedazo de cabello de Carlos? ¿Tendrán esos pedazos de ropa que le quitaron a Carlos? Porque, como bien dice Omar, la fanaticada en todo lo más alto. Porque sí, podemos ser fanáticos, pero ya como por ahí decía que le querían dar una mordidita, o sea, ¿cómo, cómo le van a dar una mordidita a Carlos? Imagínense, bueno, el caso es que era la locura, y como ellos hicieron gira promocional y estuvieron con muchas estaciones de radio, pues las fans estaban afuera de las estaciones de radio y los esperaban a que llegaran y los esperaban hasta que terminaran. Entonces sí, fue un auge eh, increíble y acuérdense que también ellos fueron parte importante del primer festival de Acapulco, a mí me da vergüenza nombrarlo, pero dice Lo Trujillo que Martina Rodríguez se quedó con los chinos de Carlos Martina, los tienen Martina, marcados. sí, Fíjese que los, curiosamente yo hace rato sí, me preguntaba lo mismo y dije, ¿qué pensará? ¿Se acuerda de aquella chica que estaba muy enojada peleándose Siempre en Domingo con Raúl Velasco, que por estarles haciendo esa seña a los nuevos integrantes y que estaba peleando algo que de una historia que desconocía, pero la cuestión era pelear como adjudicándose el poder de los fanáticos? Y digo, ¿qué dirá esa señora ahora del ridículo que hizo ya, peleándose por algo que una historia que no estaba enterada y de algo que ni le correspondía? sí, ¿qué pensará esa señora? Hoy señora, porque ya es una señora ya, han pasado nada más y nada menos que estamos a 33, 34 años han pasado desde ese fenómeno de Locomía, el origen, en el 91, que fue el mejor año, y han pasado, a ellos lo presentaron que en el 94, cuando se dio este hecho terrible, han pasado 31 años cuando los agredieron. ¿Qué pensará esa mujer? Porque me imagino que se casó y que tuvo hijos. Ah, no.
queridas locomías que anden por ahí, si tienen los mechones, háganse presentes si tienen los mechones de Carlos Armas, o quién se quedó con la truza de Carlos Armas. Don Javi, pues esperemos que al día de hoy tengan un poco más de conciencia o de salud mental para poder tener más, pues sí, conciencia sobre sus actos. Oiga, pero para el último punto de este programa, don Javi, y que bueno, es algo, el sentido del por qué estamos trayendo esta historia y es algo lamentable totalmente, que denominé el grupo coercitivo disfrazado de amor libre, y vamos a ver dos videos. El primero, que es el testimonio de Manolo Arjona, que como le decía en un principio, a mí me parece el caso más triste porque él nos va a relatar cómo fue su juventud y precisamente como comentábamos en el programa anterior, estos depredadores se valen de las vulnerabilidades de las personas para poder llenar, digo, no lo digo exactamente con los términos que debe ser, pero para a lo mejor para llenar espacios afectivos que estas personas y más un adolescente no encuentra en su casa, no encuentra con sus padres, y es ahí donde ellos pueden hacer esta labor de manipulación, incrustarles una normalidad para alcanzar los fines que ese manipulador tiene entre manos. Así que pues vamos a ver el primer video y ahorita lo comentamos. Así es, por favor escuchen con atención y por supuesto, como dice aquí DM, recordamos la cara chueca que se le hizo a Raúl Velasco en esa historia terrible. Dice Tarta Fresa, donde los agredieron terriblemente y qué vergüenza, fue aquí en Ciudad de México, mi querida Tarta Fresa. Y vamos con el video. Por favor escuchen bastante, con mucha atención este video, por favor. Son súper diferentes de modo de ser, pero tenían una conexión. Yo paso de ser un chico muy formal vistiendo a llevar casi faldas y zapatos de punta en cuanto conozco a Javier, porque fue conocer a Javier y digo, yo quiero uno de esos. Y bueno, era flipante como mi familia y todo empiezan a quedarse cuando ven ese cambio en mí, ¿no? Me han educado de modo en que eso era feo, era malo, era un pecado, el que te gustara una persona de tu mismo sexo, y entonces yo lo viví muy mal. De los 14 a los 16 años fue terrible. De hecho, yo cuando cumplo 16 años, lo digo, y no es muy aceptado. Y estuve un año yendo de psicólogo en psicólogo con mis padres. Hasta que mi madre se cansó porque todos le decían lo mismo. Señores, aquí su hijo no tiene ningún problema. El problema está en ustedes, que no lo aceptan. Ay, Omar, qué fuerte, adelante. Fíjese que esta historia le decía en específico de Manolo, que fue quien permaneció más tiempo dentro de esta agrupación. Bueno, pues él venía de una provincia, tenía esta situación de que él se sentía diferente, sus padres para ese tiempo no sabían qué hacer, no sabían cómo entenderlo, no sabían cómo ayudarlo y rechazaban esta cuestión de sus preferencias que él manifestaba para esa edad. Y como les decía ahorita, precisamente esa vulnerabilidad de sentirse incomprendido y rechazado por sus padres, lo puso en una situación de caer con una persona que ya estaba en la vida nocturna, que ya tenía situaciones de sustancias, que ya tenía otros amantes y pues le manipuló la mente a decirle primero que iban a tener una relación sentimental donde Manolo declara que él le encontraba la comprensión que él no tenía en su casa, que él encontraba toda esa aceptación que él necesitaba para ese tiempo, que alguien lo escuchara, donde sentirse querido, donde sentirse validado como persona. Y pues bueno, resulta que cae con este manipulador que primero lo entiende, primero le hace pensar que va a ser su pareja sentimental, y una vez que ya su mente está manipulada, le empieza a meter esta normatividad de si me quieres tienes que aceptar que yo esté con otros, estas otras personas forman parte de nuestra relación, vamos a vivir todos juntos, tú no puedes involucrarte con nadie más, pero yo puedo tener varios amantes a la vez, porque esto es el amor. El amor no puede ser egoísta. El amor, si tanto me amas, me tienes que compartir
y acceder a lo que te estoy pidiendo. Y creo que le sonará muy familiar a esta manipulación de cómo primero se muestran encantadores, primero se muestran con todo lo que esa susceptibilidad de un adolescente necesita, para después llegar a pintarle la realidad que realmente el abusador quería. Está en mute, don Javi. Perdón, tenía Don apagado Javi. el micrófono. Sí. Si no es que está apagado el micrófono, entonces es que el internet me saca. El depredador no es con todos a los que encuentra y le gustan. No, el depredador va con los que están más vulnerables. Y Manolo Arjona fue uno de los hombres más vulnerables o más vulnerados por el depredador, que en este caso fue Javier Font. Mucha gente en algún momento se le juzgó, decía, él lo hizo por amor. Yo creo hoy, esa es una visión muy personal, yo creo que hasta el día de hoy Manolo no se ha dado cuenta lo terrible que vivió y piensa que sí hubo enamoramiento de parte de él hacia Javier. Y pues Javier, si lo estuvo manipulando, que hoy conocemos también como grooming, y le estuvo metiendo estas ideas que ya comentó Omar, viene de una familia bastante complicada, está vulnerable, encuentra a alguien que es mucho más grande que él, una persona que entiende, que es carismático, que es agradable, que es buena onda y que lo va a llevar a otro lugar donde va a estar bien. Creo, Omar, que ellos todavía no han permeado la parte que les corresponde, que en este caso es el abuso que sufrieron y que lo disfrazaron de amor. Eso me da mucha tristeza con Manolo Arjona porque sigo viendo su carita desde la época de Lo Comí, la primera época, el día de hoy sigue teniendo los oristes, Omar. Sí, don Javi, yo la verdad es que veo en él un semblante donde está todavía su mente, pues yo no sé si a estas alturas confundida o todavía puede ser hasta dentro de la manipulación de esta normalidad que le hicieron creer, porque pues todavía habla con esto a como él lo entiende, de que él pues estuvo en una relación, de que así como él se los pintaba, de que era amor libre, tenemos que vivir la libertad de la época, pero estas situaciones creo que cambian completamente de sentido precisamente con los rasgos que hemos destacado de esta persona que les manipulaba quedarse con su dinero, que él decidía las cosas, que les manejaba la información que solo él quería que supieran, que les decía que él era un ser superior, que tenían que vivir todos juntos, que tenían que compartirlo con los otros, pero ellos no eran libres de vivir su vida como lo haría cualquier persona. Entonces, pues definitivamente cae en otras situaciones más que decir que era solamente la libertad de la época o locuras de juventud como él se los quiso pintar. Y escuchen cuando él dice que llegó entre los 14 y los 16. Y nuevamente volvemos con esta agresión hacia ellos cuando el depredador era otro que ya era un adulto, que ya sabía lo que hacía. Y aparte, como dijo Omar en la semana pasada, él se creía mágico. O sea, él podía tener magia o no, Omar. Y le decía que incluso para poderles poner este nombre de dragón a sus favoritos, a los más obedientes, a los más fieles, él les daba este discurso de que él tenía poderes, donde él podía crear atuendos mágicos o zapatos con poderes para tenerlos manipulados y poderlos pues seguir ejerciendo este poder de manipulación y que hiciera a los fines que él tenía personales. O sea, está muy cañón esta historia, don Javi, y como le decía también hace un rato, creo que por demás podemos encontrar muchas similitudes con otros manipuladores que se valían de estas situaciones de te voy a dar una carrera artística, te voy a convertir en la más grande cantante, si ya lo hice con una, lo puedo hacer contigo, pero tienes que comportarte como yo te diga, tienes que guardar el secreto, tienes que acceder a esta forma de amor diferente a lo que te diga a los demás. Entonces, pues, ay no, terribles, don Javi. Así es. Así que mucho cuidado con el maguito Sonrix, porque se creía él mágico y la verdad es que solamente era un gran manipulador y por supuesto un depredador. Varios de ellos llegaron muy jóvenes, pero creo que el más lastimado
hasta el día de hoy sigue siendo Manolo Arjona. Vamos con el siguiente video para que ustedes escuchen lo que aparece aquí. Terrible, terrible donde se le vea. Él conocía a un chico guapo, le decías, Javier decía, bueno, ahora vienes con nosotros a vivir en la casa con nosotros, y ahora lo vestía, lo comía. Lo comía de siempre ha sido gente que ha ido bajando por el camino de uno. Por el documental sabemos que Manolo y Carlos fueron pareja de Xavier. Pero ¿qué ocurrió con los demás pibes de Locomía? Javier tiene relaciones con todos, amorosas con todos los chicos. Yo, todo lo que veía que se podía manejar y que era belleza y que yo lo podía vestir y lo podía llevar a mi tela de araña, más me ponía, porque además yo quería la virginidad, la pureza, la poca experiencia, y aquello yo me nutría de eso. Yo nunca pertenecía al harén de Javier Fons, con lo cual yo era como el discordante, entre comillas. Y Juan Antonio nunca había pasado el tiempo orgánico natural. Y no lo comía. Yo, Juan Antonio, traté de sentirlo, pero nunca lo sentí. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Ya se pueden ir haciendo una idea de lo que significa. Don Javi, no sé si le falló un poquito el internet, mientras les comento a nuestros amigos que esta recopilación de testimonios en entrevistas son de los mismos integrantes, solamente que, bueno, tuve que cambiar un poco, distorsionar un poco la voz para no incurrir en cuestiones de derechos, ya que son de algunas televisoras, pero aquí hay una disputa, y creo que fue DM también quien nos comentó en el programa anterior, que Juan Antonio se sostiene que él no cayó en esa manipulación, pero tenemos por el otro lado a la persona que estuvo más tiempo dentro de este grupo coercitivo, que es Manolo Arjona, donde él está dando testimonio de que todos cayeron en eso. Entonces, no se sabe, no es la cuestión aquí juzgar si pasó o no pasó, la mayoría estaban dentro de esto. Entonces, pues haya ocurrido con que uno no hubiera pasado, pues bueno, pero sí vemos por sus propias palabras que él está diciendo, ellos mismos están diciendo que después se volvió una táctica que cuando veían, así como nos comentaba don Javi en el primer programa, nos lo está diciendo el mismo depredador, cuando ellos identificaban en las discotecas a un chico joven, a un chico guapo que lo podían, vamos a decir, envolver, el manipulador le podía lavar el cerebro y decirle, vente a este grupo, mira, forma parte. Ellos estaban haciendo ya también esto de localizar a algunas personas para señalárselo a él y que él se encargara de invitarlo, para reclutarlo también. Así como también vemos el testimonio, al final creo que no salió la parte, pero también de Francés Picas, de que también llegó joven, él estaba detrás, no pertenecía al grupo, pero también estaba dentro de esto, y también algo alarmante, como se manejan estos abusadores, ofreciendo algún tipo de premio o de recompensa, sabiendo que tenía una relación con diferentes personas que estaban manipuladas. Al inicio les hacía creer en esta relación seria que tenían, que él era el novio, él era diferente y único, y hasta les daba un anillo de compromiso mientras los hacía caer en esa manipulación, cuando después les daba realmente la realidad de lo que tenían que aceptar perteneciendo a ese grupo. Así es, creo que ya regresé, Omar, no sé en qué momento me fui y ya después de regresé, ¿no? A ver, si quiere ponerlo completo, dura solamente 1 minuto y medio. Sí, lo vuelvo a poner otra vez completo para que ustedes escuchen esta historia terrible. Él conocía a un chico guapo, le decías, Javier decía, bueno, ahora vienes con nosotros a vivir en la casa con nosotros, y ahora lo vestía, lo comía. Lo comía de siempre ha sido gente que ha ido bajando por el camino de uno. Por el documental sabemos que Manolo y Carlos fueron pareja de Xavier. Pero ¿qué ocurrió con los demás pibes de Locomía? Javier tiene relaciones con todos, amorosas con todos los chicos.
yo todo lo que veía que se podía manejar y que era belleza y que yo lo podía vestir y lo podía llevar a mi tela de araña, más me ponía porque además yo quería la virginidad, la pureza, la poca experiencia y aquello, yo me nutría de eso. Y yo nunca pertenecía al harén de Javier Pons, con lo cual yo era como el discordante, entre comillas. Y Juan Antonio nunca había pasado el tiempo orgánico natural. Y no lo comía. Yo, Juan Antonio, traté de sentirlo, pero nunca lo sentí. Nunca jamás. Nunca jamás. Ya se pueden ir haciendo una idea de lo que significa sentirlo. ¿Y qué pasó con Santos? Él era el más joven de todos cuando entró en la agrupación. Yo a Santos lo conocí años antes de que entrara Juan Antonio. Y Santos sí lo sentí. Santos sí lo hizo demasiado bien. Y era perfecto, le encajó y engranó en ese momento en la historia. Lo ponía casi que decía. Yo recuerdo cuando vi a Francia la primera vez que sí. Si esto se supiera, no me mataría. Pero era una cosa mágica. Durante muchos años circuló una leyenda que hablaba de un anillo de compromiso y que Xavier había regalado a alguno de ellos. Hoy ya sabemos de quién se trataba. También. Ahí está, ya finalizó el video. Don Adelante, Javier, Omar. no sé si nos damos cuenta de lo que dice al inicio, de que a él lo que le gustaba era la inexperiencia y la virginidad de los integrantes, porque eso lo nutría, y que él los llevaba a su tela de araña A su para tela de hacer araña. los suyos. Sí, Y sí. después está diciendo de del penúltimo, ahorita le digo del nombre, me quedé choqueado con eso, porque dice que a él sí lo sintió y que él fue perfecto y encajó con eso, diciendo que era el más chico que había llegado. Ujú. O sea, ay no, terrible de verdad estas, que son las declaraciones que él hace de adulto ya. Sí, es terrible, queridos amigos, por donde quiera que se le vea, porque es tan cínico que le vale lo que los demás opinan. Él tendría que haber estado preso por el reclutamiento y por el abuso hacia menores de edad. No sé en España cómo lo hayan visto, pero creo que a todas luces es perversión de menores. De verdad es terrible, Omar, por donde quiera que se le ve. Pues vamos a continuar con la historia. Sí, don Javier era a Santos al que se refería, que fue el que llegó más chico y al que dice que encajó perfecto para los planes que él hacía y llevaba a cabo con los integrantes. Qué fuerte, de verdad. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias a Columba García por este apoyo al canal. Dice excelente programa, don Javier. Gracias a ti. Y por supuesto también a programa. De verdad, Creo que se le está cortando de nuevo el internet, don Javi, pero bueno, yo aprovecho para despedirnos. creo que ya Muchas regresé, gracias a ¿no? todos. Ahí está. Se estaba acordando un poco, pero muchas gracias por la oportunidad de traer este tema. Aún nos falta, este es apenas el primer disco, vienen más sucesos, controversias y comportamientos de este manipulador y abusador, como usted ya lo comentó en el primer programa, que pasaron de un abusador a otro manipulador en lo comercial que los explotó también. Y pues bueno, estaremos la siguiente semana viendo en orden cronológico. Aquí vimos de lo que databa del año 89 al 91, que fue toda esta cuestión del lanzamiento del concepto, el primer disco, la producción, la gira, primero en España y luego en Latinoamérica. Y vamos a ver ahora otros sucesos para el siguiente disco, para el segundo. Y pues bueno, viendo también todo lo que pasó con la manipulación que todavía estaban sometidos por este sujeto abusador. Así es. De verdad es que vean el primer capítulo para que entiendan este segundo. Allá están los orígenes. Aquí es ya el principio del lanzamiento. O sea, sería los orígenes, el capítulo 1. Este es el lanzamiento. Y nos vamos con el siguiente disco para el capítulo 3, en donde veremos estas
estos problemas y esta explotación laboral, porque recuerden que la trata es horrible y ellos sufrieron explotación laboral y ninguno se quedó con una gran ganancia. Así que Omar, pues muchísimas gracias por este gran aporte, porque la historia nos las tenemos que visibilizar siempre y que se den cuenta de que no solamente las mujeres son agredidas y violentadas y depredadas, también los hombres. Muchas gracias, don Javi. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se reunieron para acompañarnos a este segundo capítulo y efectivamente por ahí vi que escribían varias dudas, sobre todo acerca del concepto, acerca del vestuario. Por favor, vayan a ver el capítulo 1, donde damos la explicación de todos los orígenes del concepto, de dónde fueron tomadas las referencias y cuáles fueron todos los movimientos alrededor que dieron origen precisamente al concepto de lo que ellos presentaban como lo comía. Así es. Yo les doy las gracias y los espero mañana a las 10 de la mañana con este programa de Sasha, en donde hablaremos de Itatí Cantoral, que también apoya Kiko Campos y Memo Méndez Guiú, siendo parte, tanto Kiko Campos como Memo Méndez Guiú, parte del entorno de Luis de Llano, cómo lo vieron y cómo lo ven el día de hoy. Así que gracias, Omar, gracias a ustedes, descansen bien, si no han cenado hay que cenar rico y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.